Buenas noches, profe. Bienvenidos, bienvenidos. Buenas noches. Alegra que estén todos por acá. Vamos a proceder de inmediato mientras los demás se conectan. Vamos a ir avanzando. Me gustaría saber cómo les fue la semana pasada con las actividades, dudas, aclaraciones. Dudas, aclaraciones sobre los tópicos vistos en la semana pasada. Si alguno tiene dudas. Todo claro. Todo claro, nada complejo, ¿verdad? Sí, por ahora. Me alegra mucho. Bueno, yo me la he pasado practicando. Ah, Sí. excelente, me alegra mucho, Julio. Y conocimientos nuevos, adquiridos. Sí, sí. He ido ahí mirando de todo un poco y vamos aprendiendo. Poco a poco vamos avanzando. Me alegra mucho. Bueno, miren, líderes. Esta semana hemos habilitado las siguientes 2 unidades según nuestro cronograma de clases. Vamos a trabajar la unidad 2 y la unidad 3 esta semana, ¿bien? Ya en la unidad 2 empezamos a ver el manejo rápido de información. Y aquí vamos viendo ya los diferentes formatos, alineaciones, tipos de datos, fuentes y algunas actividades adicionales que vamos a estar viendo el día de hoy. Bien, ya para la unidad 3 vamos a ir viendo ya el manejo de fórmulas, los operadores aritméticos, operador de concatenación y las funciones. No es lo mismo una fórmula que una función. Bien, y eso lo vamos a estar aclarando un poco más adelante. Entonces, en esta unidad preferí desarrollar 3 audiovisuales, pues el uso de cada una de estas actividades que están dentro de la misma actividad de la práctica 3 en hojas separadas. Toma un poco de tiempo para que la puedan digerir de manera fácil. Bien, entonces la idea con estos 3 audiovisuales es no hacer los audiovisuales tan extensos, sino que vaya uno dirigido a cada una de las actividades a realizar en la unidad 3. Entonces, como fecha de entrega, estaremos trabajando 14 de mayo, que es el domingo a la medianoche. Como saben, pueden hacer entrega también posterior a esa fecha, pero es nuestra fecha de compromiso. Bien. Entonces, avanzando ya con lo que es el contenido, básicamente de la unidad, como toda estructura de nuestras unidades, tenemos una instrucción. Que esto no una persona. Ok. Entonces, la instrucción, básicamente, vamos viendo parte del proceso. Alguien tiene su micrófono abierto. Básicamente, vemos, cuando hablamos del manejo rápido de información, nos referimos a utilizar las herramientas poderosas que tiene Excel para hacer más rápido nuestro trabajo. Ya vimos en el foro de la unidad 1 cómo pudimos trabajar los cursores, que es una forma de trabajar rápido. Una de las formas de trabajar más rápido es usando el mouse en ese caso, ¿bien? Recuerden que el mouse tiene 2 botones. El derecho sirve para abrir una caja de diálogo que nos lleva a opciones rápidas. Por ejemplo, dar formato a una celda. Puede realizarse mediante el menú de opciones o de forma rápida dando clic derecho sobre la celda en cuestión. Puede trabajar de forma exclusiva con esas opciones. Y adicional a esto, también lo puede hacer incluso con las combinaciones de teclas, que más adelante vamos a estar viendo
el uso de esas combinaciones de teclas y las utilizadas más comúnmente. Bien. Entonces, esta es la guía que vamos a estar trabajando. Es la guía que vamos a estar trabajando. Hay algunas personas que todavía están accediendo. Bien, entonces estos son los tópicos que vamos a estar viendo. Lista personalizada, estilo, formato de bordes, formato de números, formato condicional. Todos estos tópicos que vamos a estar viendo. Y aquí tenemos las funciones, las combinaciones de tecla más utilizadas, tal y como le comentaba anteriormente. Básicamente, tenemos la combinación de tecla y la descripción de lo que hace dicha combinación. Así como estuvimos viendo la semana pasada, por ejemplo, funciones como control C, copia las celdas seleccionadas, control, por ejemplo, control G para guardar el archivo, control S para agregar o quitar el formato de subrayado. Bien, todas estas son funciones que pueden ser utilizadas para agilizar el trabajo de forma avanzar más rápido. Un punto importante a tomar en consideración cuando estamos trabajando con este tipo de combinaciones de teclas es que las combinaciones van a depender del idioma en el cual se encuentra el sistema, o sea, en Excel. Por ejemplo, en, en español, guardar, la G de guardar representa control G acá. Bien. Mientras que la S de subrayado en español representa la S de subrayado. Si nuestro sistema estuviese en inglés, en vez de para yo guardar el documento, debería utilizar control S. ¿Por qué? Porque la S es de save, guardar en inglés. Bien, entonces la S de save. Eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, ya básicamente aquí vemos parte también de lo que vimos la semana pasada, el autorrelleno, el autoarrastre, en este caso haciendo referencia a los patrones de los números, lo estamos viendo también. La lista personalizada, ya aquí se muestra paso a paso cómo nosotros crear nuestra propia lista personalizada. La semana pasada utilizamos las listas personalizadas que trae por defecto el sistema, el día de la semana, los días de la semana, los meses del año. En esta ocasión lo que se pretende es que ustedes puedan paso a paso aquí ir creando su propia lista de los artículos que ustedes manejen en su día a día y de esta manera poder avanzar, agilizar significativamente su trabajo. Bien, entonces ya aquí empezamos a ver los formatos de celda y otros puntos importantes que también aquí vemos la parte de bordes, que lo vamos a estar viendo ya en el desarrollo de la actividad como tal. Entonces, en el foro de la unidad 2 tenemos que en este foro vamos a comentar sobre el uso de las listas personalizadas, explicado en la guía de la unidad 2. Explique en cuáles casos aplicaría la lista personalizada, o sea, como modo de ejemplo. Aquí hay muchos de ustedes que han hecho sus aportes, que vamos bien. Vamos a ver. Parece que hay uno de los chicos que está teniendo problemas para conectar. Espero que se desconecte y vuelve a conectar. Ok, entonces en cuanto a la actividad, esta actividad de la unidad 2 es muy interesante. Tenemos tres hojas, una para lo que es el formato de fuente y alineación, otra para lo que es formato de número y otra para lo que es el formato de fecha. Bien, cuando hablamos de formato de fuente y alineación, aquí tenemos las instrucciones que debemos seguir para tener el documento como se espera. Por ejemplo, al texto que está ubicado en la celda A1, debemos aplicar una fuente Arial Black. Nos posicionamos en la celda A1. Lo bueno de Excel es que me permite yo colocar un formato diferente
dependiendo la celda que yo tenga seleccionada o las celdas que tenga seleccionadas. Bien. Adicional a esto, también puedo agregarle un formato a una celda que que no tenga información. Y cuando se inserta la información, entonces ya se aplica ese formato a esa información que se agregó en esa celda en blanco. Entonces, aquí tenemos la parte de lo que es las diferentes fuentes. Bien, la podemos buscar en orden alfabético, manualmente, o la podemos ir escribiendo acá arriba y también nos va a aparecer. Bien, nos va a aparecer. Para el caso de Arial, hay varios tipos de Arial. Tenemos Arial solamente, tenemos Arial Black, Arial Narrow, todas estas que están acá son Arial. Él nos pidió específicamente Arial Black, la seleccionamos, y ya el Arial Black viene como con un negrito integrado. Entonces, luego nos pide el tema del tamaño del texto. En el caso del Buenas tamaño noches. del texto, ¿Me escucha? sí, la escuchamos. Usted está presentando, porque yo no logro ver nada en caso de. Sí, yo estoy presentando, los demás no lo pueden visualizar. Sí, podemos visualizar. Vamos a intentar descompartir, dejar de compartir y compartir nuevamente. Ahora nos deja saber si lo puede visualizar. Sí, ahora sí, profesor. Muchas gracias. Excelente, gracias. Entonces, en cuanto al tamaño del texto, por lo regular, las herramientas de Office la representan con un valor numérico, aquí a la derecha del tipo de letra. Y si se fijan en el listado que tenemos acá, la mayoría de los números son pares. Hay pocos números impares. Si en dado caso, en algún momento, como más adelante aquí debajo, nos piden utilizar un número impar, podemos insertarlo directamente acá, 13, 15, o el valor que nosotros necesitemos. Presionamos Enter y ya él automáticamente lo va a tomar. Bien, pero para este caso en particular, vamos simplemente aquí a utilizar el 14, que es el que nos está pidiendo. Luego nos pide colocar un color de texto azul y un relleno celeste. El color de texto lo puedo manejar acá, donde tengo la A con la línea de color debajo. Y aquí puedo manejar el relleno. Bien, el relleno. Y la latita. Entonces, así vamos a ir desarrollando cada uno de estos puntos. Bien, por ejemplo, este que nos dice, centrado respecto al ancho de la tabla. Centrado respecto al ancho de la tabla. En este escenario, por ejemplo, si yo vengo aquí, archivo, imprimir, me voy a dar cuenta que tengo dos hojas, una con el contenido y una segunda hoja aquí debajo con la instrucción. Bien. La idea en este punto es que el contenido se centre en base a esta línea que está acá entre la columna F y la columna G. Como les dije anteriormente, cada una de las celdas me permite a mí yo alinearla, inclusive de manera a la derecha, centrada o a la izquierda, independiente de las demás. Este contenido está en la celda A1 y si yo la centro, le digo centrar, él simplemente se centra en esta celda y no nos muestra todo el contenido. Tampoco lo hace con relación a la tabla por completo. Si yo hago esto y lo ajusto manualmente hasta acá, puedo tener entonces esta situación de que se me desplaza y al desplazarse no se ve la información completa. ¿Qué alternativa tenemos? La siguiente. La alternativa que tenemos es la siguiente. Vamos a utilizar, seleccionamos todas estas celdas y vamos a utilizar una función, que es esta que está acá, que se llama combinar y centrar. Esa función lo que me permite es combinar la selección de celdas que yo tengo en este momento, las combina todas y forma una única celda. Adicional a eso, ella, una vez combinada la celda, me va a centrar el contenido
en la nueva celda que se ha combinado y que se mantiene de esa forma. Entonces, si yo lo selecciono acá y le digo acá combinar y centrar, ya veo que independientemente donde yo haga clic en esa celda, se va a mostrar aquí en el cuadro de nombres la celda A1. ¿Por qué? Porque todas se combinaron y ahora son una única celda. Bien, ahora es una única celda. Entonces, ya aquí si se fijan, el contenido se centró. Si voy nuevamente a archivo, imprimir, tengo dos páginas como la quería anteriormente. Está centrado en base a la tabla. Y puedo, si le doy a la hoja 2, solamente veo las instrucciones. Voy muy rápido, voy despacio, vamos bien. Dejan saber. A veces, Está bien. a veces me emociono y avanzo muy rápido. Gracias. Entonces, líderes, ya vimos aquí centrado respecto al ancho de la tabla. Luego nos pide inclinar el texto en un ángulo de 10 grados. Para esto, yo voy a hacer un clic derecho sobre la celda. Voy a venir a la opción en el menú que nos aparece que se llama formato de celda. Y donde nos dice formato de celda, vamos a seleccionar el menú que se llama alineación. Alineación. Y aquí tengo la parte de la orientación. Puedo manejar hasta 90, de 90 hasta menos 90 grados. Incluso aquí podemos lograr que el texto se vea de esta forma, vertical. Bien. Pero como en este escenario solamente nos pidieron 10 grados, yo lo puedo o colocar directamente o subirlo acá. Le digo aceptar. Y ya si modifico aquí el alto de la fila, voy a darme cuenta que ahora se está mostrando el texto luego de la inclinación que le dimos. Bien. Básicamente lo que busca la práctica es que usted vaya viendo, vaya aprendiéndose la funcionalidad de cada opción que tenemos acá, ¿verdad? ¿Qué hace cada una de estas opciones? Y ya usted la va a ir relacionando y va a llegar un momento que usted dice, ah, bueno, necesito hacer esto. Ah, bueno, yo con esta función y aquella logro ese contenido, ese objetivo que yo quiero. Bien. Por ejemplo, en el siguiente párrafo nos indica que al texto que se encuentra en la fila 3 o al encabezado de la columna, que es este que está acá, debemos agregarle una fuente tamaño 13. O sea, yo lo selecciono, aquí le pongo el 13, porque ya sabemos que ese 13 no se encuentra como valor impar. ¿Verdad? Presiono Enter. Negrita y cursiva. Aquí tenemos negrita. Se ve más oscuro. Cursiva se ve un poco recostado. Y centrados horizontalmente. Bien. Cuando habla de centrados horizontalmente, aquí quiero hacer una pausa. El centrado horizontal es el que trae por lo regular todas las herramientas, tanto Word, Excel y PowerPoint. Bien, el centrado horizontal es este centrado que yo puedo, por ejemplo, en el mismo eje del horizonte, que es este que está acá, ¿verdad? Alinear en el lado izquierdo, en el centro o a la derecha. A eso se le llama alineación horizontal, porque es en la línea del horizonte que estoy alineando, ¿bien? Pero Excel también tiene, es el único programa que lo tiene de la suite de Office, así que no sea PowerPoint ni Word. Excel también tiene lo que se llama la alineación vertical, que es esta de acá arriba. Bien. Que para estos escenarios en los cuales yo puedo tener la altura de una fila diferente de la manera que la uso tradicionalmente, yo puedo también, si lo tengo centrado horizontalmente, para que el texto no se me vea en la parte inferior de la tabla, por ejemplo, si tuviésemos borde, puedo aquí decidir si quiero que se muestre en la parte inferior, en el centro o en la parte superior de la fila. Entonces, ahí se fijan cómo él se va moviendo en el eje vertical, arriba, en el centro o abajo. Bien. Entonces,
En esta ocasión, eso es lo que se espera, es lo que se quiere. En este caso nos está hablando, por ejemplo, centrados horizontalmente. Yo selecciono mis y le digo aquí centrado horizontalmente. Ya aquí se muestra. Pero quise aprovechar para indicarle aquí las diferencias con el centrado vertical. Bien, con el centrado vertical. Luego nos pide también color de texto rojo, relleno rosado, y eso lo vimos anteriormente. Básicamente el color rojo lo tenemos por acá, del texto, el relleno acá en la latita. Así. Y ya luego por acá nos pide que al texto entre A4 y F20 centrarlo de manera vertical y colocarle una fuente Arial. Ya yo tengo que tomar desde A4 hasta F20 y colocarle centrado vertical aquí y fuente Arial. Es esta. ¿Cómo yo logro identificar que ustedes han realizado la actividad tal cual como se muestra acá? Fácil, señores. Miren, si yo me coloco acá, él me dice, bueno, mira, esa celda que tienes seleccionada tiene un tipo de letra Arial Black 14 de tamaño. Tienes estos colores, perdón, está centralizado, combinado y centralizado. Bien, y aquí veo visualmente que tiene el ángulo, pero si me coloco por acá debajo, esta tiene tamaño 13, tiene negrita, tiene cursiva. Bien, si me coloco aquí debajo, esta tiene Arial y tiene centrado vertical. Entonces, una forma visualmente de yo poder identificar el trabajo realizado. Bien. Entonces, luego de que hicimos la centralización vertical, luego se nos pide ajustar el texto, perdón, exacto, al texto de la celda A22 y B22, aplicar el comando ajustar texto. ¿Qué tenemos en la celda A22 y B22? Miren, en la celda A22, si se fija aquí en la celda, dice responsable de, ¿verdad? Si yo le doy doble clic o visualizo aquí en la barra de tarea, en la barra de fórmula, perdón, aquí tengo responsable de selección. Si me desplazo a B22, me doy cuenta que también hay información que no está siendo mostrada. ¿Ven? Hay información que está en la celda que no está siendo mostrada. ¿Por qué? Porque ocupa, es un poquito extenso y se pasa a la celda de al lado. Entonces, una forma de yo arreglar esto quizás sería yo ampliando un poquito acá, pero ya me doy cuenta que cuando amplío acá, miren dónde se corre el contenido fuera de la hoja. Miren la línea divisoria acá y se pasa fuera de la hoja. Maestro, no logro visualizar nada. Vamos a ver. ¿Lo entró recientemente? Tengo un Vamos a ver. ratito ya. Ahora sí. Ahora sí. No, Está conectada desde un dispositivo móvil. sí. Trate desplazándolo hacia el lado. A ver si está en otra pantallita. Porque los demás, Ok. ahora sí lo puede visualizar. Perfecto. Gracias. Entonces, siempre la verdad. Entonces, líderes, ¿qué tenemos por acá? Vamos a ver. Ok, ya vimos que si ampliamos, si modificamos el ancho de la columna A y B, entonces estas informaciones se nos corren hacia la hoja siguiente. No queremos eso. Bien. Si podemos observar aquí debajo, tenemos un espacio que no se está utilizando. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Yo voy a utilizar aquí esta función que está encima de combinar y centrar, que se llama ajustar texto. ¿Qué hace esta función? Ajusta el texto en el ancho de la columna que tenga en ese momento, modificando el alto de la fila
y colocando el contenido en diferentes líneas dentro de la misma celda. Bien, si le doy un clic acá, miren cómo él desplaza un poco hacia abajo, modifica el alto de la celda, de la fila en este caso, y ya aquí se puede visualizar el contenido completo sin que se vea alterado fuera de la hoja dicho contenido. Ya una vez yo tengo aquí visual, que se visualice el contenido correctamente, yo puedo centralizar tanto vertical como horizontal y ya tiene una mejor apariencia, ¿no? Esa información que estamos mostrando. Si voy a archivo, imprimir para mostrar, se muestra de esta forma y aún así sigo manteniendo mis dos únicas hojas, que son las que necesito. Bien, entonces, ya hemos visto las funciones combinar y centrar para combinar celdas en una única celda y centrar el contenido en esa nueva celda combinada. Ajustar texto para desplazar varias líneas dentro de la misma celda sin afectar el ancho de la columna. Y luego acá vamos a trabajar con aplicar los bordes. Bien, los bordes. Como ustedes saben, estas cuadrículas grises que tenemos acá son cuadrículas imaginarias a la hora de imprimir el documento. Están tales que cuando voy al archivo a imprimir en la vista previa no aparecen esas cuadrículas. Si tenemos una necesidad de que este contenido se vaya en una tabla, entonces aquí me pide que debo hacer la selección desde A3 hasta F20 y aplicar bordes de líneas delgadas negras. Entonces yo hago mi selección y aquí tengo las opciones de borde. ¿Ok? Entonces, si son líneas delgadas, negras, sería esta, todos los bordes. Y aquí yo tengo mis bordes. Si voy nuevamente a archivo, imprimir, voy a notar que ya se muestra el contenido correctamente. Se muestran los bordes correctamente. Bien. Entonces ya aquí podemos jugar con unas un poco más avanzado. Por ejemplo, aquí nos pide que en el contorno de toda la tabla debe haber una doble línea de color azul. Y aquí yo puedo seleccionar nuevamente mi tabla. Y en vez de utilizar uno de los bordes que ya vienen predefinidos, en la parte inferior me encuentro esta opción que se llama más bordes. La opción de más bordes me permite yo poder utilizar bordes personalizados, ya sea, por ejemplo, el estilo, si es una línea doble, gruesa, como lo necesite, el color, bien, si lo quiero azul, por ejemplo, dónde quiero aplicar ese trazado, ese borde, en el contorno, que es la parte exterior, el perímetro de la tabla, o en el interior, en el trazado interno de la tabla. O si quiero que sea en la parte superior de la selección, solamente a la línea de aquí arriba, o a la línea del centro, o a la línea de abajo, derecha, izquierda. Todo esto yo puedo jugar con eso. Bien. Por el momento aquí me pide que sea el contorno, que es la parte externa. Miren aquí cómo lo aplica automáticamente. Si le doy a aceptar, ya él aquí lo aplicó. Y si voy a la vista previa, aquí puedo visualizar esa parte. Bien. Entonces, la idea es que ustedes apliquen los bordes a cual lo que le van pidiendo por acá. Luego le pide uno de fila encabezado aplicada en una línea roja gruesa. Entonces, en el encabezado es en la parte inferior. Entonces, aquí yo vuelvo a bordes personalizados. Línea gruesa de color rojo que se aplique al área inferior. Entonces, si se fijan aquí, como es la fila de arriba de la tabla, tengo en el borde externo, doble línea azul, en el trazado interno, una línea delgada negra, y en la parte inferior, una línea gruesa roja. ¿Cierto? Y aquí se muestra de esta forma. Para finalizar, vamos a ver el tema de la sangría. Bien, y es que nos pide que en el caso de C23 a C27, que son estas que están acá, aplicar sangrías.
La sangría en este caso nos ayuda mucho a colocar, a hacer espacios. Por ejemplo, si se fijan aquí arriba nos dice, estoy diciendo como un título, cuáles son las sucursales y aquí se están mencionando dichas sucursales. Si yo quiero hacer como un diferenciador para que no se vean que están como al mismo nivel, puedo entonces utilizar las sangrías. La sangría está aquí en el área de alineación. La puedo utilizar para acá, para aumentar la sangría o disminuir la sangría. La ventaja de esto es que el espacio que se va a dar entre las diferentes celdas va a ser el mismo. Quizás podríamos hacerlo con la vara espaciadora, posicionándolo en cada una de ellas y dando espacios contados, pero podemos cometer ahí un error. Es más fácil cometer un error haciéndolo con espacio a utilizando la sangría. Bien, entonces en este caso podemos aquí utilizar la sangría. Ya entonces pasando a la siguiente hoja, que es la hoja del formato de número. En Excel se manejan lo que son los formatos. Los formatos no son más que... Ajá, adelante. Se quedó frisada en el área donde se puso de impresión y no se visualizó más nada. En el área, Ahora sí. Ya, ahora sí. ok. Ya. Entonces, ahora puede ver la numeración, los números. Sí. Ok. Entonces, en la parte de la numeración, en este escenario, lo que sucede es lo siguiente. Tenemos diferentes formatos que podemos utilizar, tanto en el tipo de valor numérico. Por lo regular, Excel trabaja un tipo estándar o genérico, por decirlo así, que es este que está acá, que es el modo general. Cuando insertamos un valor, el tipo de formato de datos, por lo regular, es general. Y esto lo podemos cambiar aquí, en la parte de números, en la sección de números. Aquí tenemos los diferentes formatos, lo más utilizado en su función básica. Bien, en su función básica. Entonces, en la parte superior tenemos acá lo que necesitamos hacer a cada uno de estos valores, que son generales todos, para ir viendo la diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, este que se llama estilo millares. Yo voy a seleccionar los datos y voy a utilizar acá esta opción que se llama estilo millares. Cuando la presiono, ya él automáticamente le coloca ese enmascaramiento. Bien, si se fijan, en la barra de fórmula tengo el número directo, sin comas, sin puntos, sin decimales. Bien, cada uno de esos valores, la coma y el punto decimal es un enmascaramiento que es algo solamente visual. Bien, el valor real que tiene la celda es el valor numérico plano, como está acá. Como les dije anteriormente, ese tipo de formato yo lo puedo aplicar también a celdas en blanco. Por ejemplo, si aquí yo inserto el valor 1000, como está en formato general, él no me le va a agregar nada. Bien, pero si yo tomo esta celda y le agrego un formato de millares, cuando yo inserto el valor 1000, que presiono Enter, entonces él aplica ese formato que ya yo le he colocado previamente a esa celda en blanco. ¿Se entiende? Pero todo esto, como les dije, es visual, pues cuando selecciono aquí la celda que tiene el millares, en este caso, veo aquí en la barra de fórmula que tiene el 1000 sin la coma y sin el punto decimal. Igual que este, se está mostrando con un valor general. Entonces, si aquí yo vengo y aplico el formato de contabilidad, por ejemplo, ya veo que aquí él me le agrega adicional al anterior, el símbolo de moneda. Si selecciono moneda en vez de contabilidad, veo que básicamente aquí lo que tenemos es la distancia, la diferencia es la distancia de los símbolos con relación al número entero.
Pero si se fijan, sigue siendo un valor único el que tengo acá. Y el símbolo como tal es un valor, es un enmascaramiento que tengo en base a la selección del formato. Igual por acá, si hago aquí el cálculo porcentual, se ve de esta forma. En este caso lo llevó, lo multiplico por 100. En el caso de las fracciones, igual. Y en el caso de los personalizados, por ejemplo, aquí yo tengo un personalizado normal. Si lo quiero utilizar un personalizado con texto, por ejemplo, tengo la necesidad de yo agregarle a estos valores una información. Pero son muchas celdas y Disculpa. la información. Ajá, me escucho. Con Jenny. relación, disculpa el motor. En el estilo Villar, yo le di clic, pero no me presenta Ujú. la coma, solamente punto cero. No importa. ¿Solamente presenta? No veo el número de 34.448.00. No me presenta la coma, 34.000 coma. Ok, Yo le doy eso lo clic podemos ver ahora. Lo vamos a ver ahora mismo. Por ejemplo, si este que está acá, lo que pasa es que ese estilo puede variar un poquito. Pero si se fija, cuando yo lo agregué, él aquí al final me dice contabilidad. Y si selecciono este, también me dice contabilidad. O sea que puedo tener contabilidad con informaciones diferentes. ¿Cómo yo lo puedo eso ver? Por ejemplo, selecciono las celdas y en vez de utilizar uno de estos o de volver a seleccionar ese que ya tengo, vengo aquí donde me dice más formatos de número. Cuando estoy aquí en más formatos de número, él me va a mostrar el, el formato contabilidad, la cantidad de posiciones decimales que yo tengo, si lo quiero aumentar o reducir, y si quiero insertar un símbolo de moneda o no. Bien. Esto va a cambiar también dependiendo si yo selecciono moneda. Miren aquí cómo se muestra. Si selecciono números, aquí me permiten números, yo agregar o eliminar el separador de millares, de miles. Bien, que quizá en este caso es lo que le está sucediendo a usted. Viene aquí sin el separador de miles y tengo aquí el decimal. Y si lo agrego aquí, miren dónde me lo agrega acá. Son funciones, son opciones. Y precisamente cuando venimos acá podemos profundizar mucho más. Puede ser que en una institución los terceros, cuarto y quintos valores decimales no sean relevantes, pero quizás en un banco, una entidad financiera, esos terceras y cuartas y quintas posiciones decimales, si las sumamos por un tiempo, puede ser algo relevante. Entonces ya aquí podemos jugar con esto dependiendo de la necesidad que tengamos. Entonces, si tenemos eh, un contenido y ese contenido yo quiero agregarle un valor X y que ese valor X no forma parte del contenido, pero yo lo quiero hacer rápido, no quiero tener que hacerlo manualmente de uno por uno. Yo podría entonces aquí aplicarle un enmascaramiento, un formato personalizado en más formatos. Me viene aquí donde dice personalizado. Y acá donde dice estándar, yo puedo hacer lo siguiente. Entre comillas dobles con Shift 2. Comillas dobles con Shift 2. El valor es, si se fijan, dos puntos por ahí. Si se fijan, aquí donde me dice muestra, solamente me muestra el valor, que es el 5, el primer valor. Yo abrí la comilla doble acá con Shift 2, coloqué el valor es, y hasta que yo no cierre la comilla doble, él no me lo va a agregar aquí arriba como un valor válido. Porque aquí yo puedo ingresar o un comando para hacer un cálculo matemático o un valor estático como un nombre o una letra o una palabra, un párrafo, pero entre comillas doble. Bien, con Shift 2.
Se voy a colocar aquí el Shift 2. Miren cómo ya él automáticamente me lo agrega aquí arriba. Ya lo ve como un texto válido. Bien. Entonces, vamos a agregarle el espacio porque el espacio también forma parte de texto. Y el valor numérico yo lo voy a representar con el símbolo de número. Esos símbolos de número que ustedes ven ahí representan un valor numérico que es dinámico. ¿Cuál? El que tenga la serie. Voy a colocar 2 porque veo que la mayoría son de 2 dígitos. Viene aquí como ya se muestra en la prueba. Cuando le doy a sentar, vemos que aquí yo tengo un texto personalizado que aunque no se muestre en la barra de fórmula, pues aquí solamente tengo el valor 93. Visualmente se muestra el texto. Y si lo voy a imprimir, va a salir impreso el texto. ¿Qué otra utilidad le pudiéramos dar a esto? Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una necesidad puntual. Y esto tiene un gran resultado cuando trabajamos con datos que son estandarizados, por decirlo así, que hay un estándar. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunos campos de nuestro día a día que nosotros utilizamos que son estándar? Eh, los números de cédula tienen un estándar. Tienen 3 dígitos inicialmente, luego tienen un guión, luego tienen 7 dígitos más, otro guión y luego la serie en un guión, en un dígito adicional. Son 11 dígitos que tiene la cédula. Pero todas las cédulas tienen 3 dígitos, un guión, luego 7 y luego 1. Bien. Otro quizás, otro valor o otro dato que utilizamos así que es estandarizado, los RNC de las empresas. Casi siempre tienen un estándar en cuanto a los guiones y la cantidad de valores numéricos. Otro valor que también es muy frecuente que utilizamos es el número telefónico. Bien, que por lo regular es 829, 849, 809. Se introduce entre paréntesis, luego un guión y así sucesivamente. Entonces, vamos a suponer que tenemos una necesidad puntual. Yo voy a tomar esta columna completa. Voy a aplicar un formato personalizado. Tenemos la necesidad de digitar 100.000 números telefónicos. Yo voy aquí a abrir un paréntesis y le digo, mira, dentro de ese paréntesis van a haber 3 dígitos numéricos. Luego vas a cerrar el paréntesis y vas a colocar un guión. El paréntesis y el guión se colocan automáticamente por defecto. O sea, cuando yo lo coloco, él lo ve como un valor a mostrar. Los símbolos de número quiere decir que va a ser un valor numérico, variable. Aquí puede haber 829, 849, 8, cualquier 8 que es lo que utilizamos. Luego tenemos los códigos del área en el cual estemos. Guión, la secuencia de los teléfonos de esa área. Por lo regular son 4. Cuando yo inserto, le doy a sentar, no voy a ver cambios en las celdas. El único cambio que voy a notar es que ya aquí no me dice general, sino que me dice personalizado. ¿Ven? Si inicio aquí en digitar los valores numéricos, digo 809, 587, 45, 62. Cuando yo presiono Enter, ya él automáticamente enmascara en base al parámetro, al patrón que yo le indiqué que debe seguir. Bien. Si se fijan, el valor real dentro de la celda es el número telefónico sin los guiones y sin los paréntesis. Bien. El enmascaramiento personalizado es el que hace que se muestre de una manera diferente. Esto ayuda mucho al equipo que esté digitando esos valores. ¿Por qué? Porque no tiene que tomar en consideración ni los guiones ni los paréntesis, que eso quita mucho tiempo. Bien, entonces, realmente es una de las utilidades que le podemos dar. ¿Dudas, aclaraciones? Vamos bien. Denme un segundito, por favor.
Estamos por acá. Entonces, ya vimos aquí qué utilidad le podemos dar a esto. Continuando con el tema de los valores personalizados, tenemos una tercera hoja en la cual podemos trabajar el tema de de las fechas. Bien, se maneja por lo regular dos fechas, que son fechas cortas y fechas largas. Aquí tenemos un ejemplo de cada una de ellas, con esta columna A y con esta columna B. En los siguientes escenarios que tenemos acá, se les pide que ustedes deben dejar solamente el día. El día, aquí que se muestre el día numérico, acá que se muestre el día abreviado, si ese día cayó jueves, que diga lun, mar, mier, jue, vie, abreviado, ¿bien? El día cual corresponde. Y el día completo, ya sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Lo mismo para los meses y lo mismo para los años. En este caso, que queden solamente los años, ¿bien? Entonces, si hacemos acá el escenario de que sea solamente los días, yo voy a utilizar acá un formato personalizado. Miren qué fácil es. Personalizado. Y le voy a decir que aquí, en el formato de fecha, como él identifica que es un formato de fecha, yo elimino aquí arriba, porque la fecha dice día, mes y año. Entonces, si solamente quiero los días, elimino los demás. Miren aquí en la muestra donde se muestra solamente el 12. Y le doy a aceptar, se muestra el 12, el valor que está adelante en el día, pero aquí en la barra de fórmula se muestra el contenido completo, aunque en el enmascaramiento solamente se muestra ese día. Bien. Si lo quiero abreviado, voy a hacer el mismo ejercicio, pero en vez de utilizar 2 veces D, voy a utilizar 3D de la cantidad de días. Personalizado. Personalizado. Y acá voy a utilizar 3D. Miren aquí donde me dice LUM. Bien. Digo aceptar. Miren entonces aquí cómo se muestra. Bien. Él identificó que en esa fecha, 14 del mes 11, ese día cayó tal día. Igual acá vamos a hacerlo, pero el formato personalizado. En vez de utilizar 3D, vamos a utilizar 4D. Y ya para años y para meses, vamos a sustituir la D por M, si es mes, y la D por A, si es año. Bien. Ese es el ejercicio que tienen que completar ustedes hacia acá. Bien, para que muestre lo que se le está pidiendo, pero en base a esa cantidad de letras que deben agregar. Bien, este es el contenido de la unidad 2. Si se fijan, no es que es muy extenso ni que es muy complejo. Imagino que muchos de estos puntos que hemos explicado, algunos ya lo conocían, sino la mayoría. Pero sí, yendo paso a paso, ya ahí ven en detalle muchos de los puntos que hemos visto hoy prácticamente en estas 3 hojas, ¿bien? Detalladamente. Entonces, para la unidad 3, como les indiqué anteriormente, aquí vamos a ver la parte de lo que son las fórmulas, las funciones y demás. También tenemos un foro de la unidad 3, en el cual tienen ahí que hablar sobre los operadores y sobre algunas de las fórmulas y funciones. En cuanto a la instrucción, aquí vemos algunos puntos sobre lo que son las fórmulas. Aquí hay un ejemplo sobre lo que son las fórmulas. Bien. Y sobre la parte de insertar la función, cómo trabajar paso a paso. Y la guía, vuelvo y les repito, guárdenla, señores. Guarden estas guías, todas las guías, guárdenlas, creen en su carpeta. Pues son un material
fundamental para ustedes repasar luego, si tienen alguna duda o aclaración, le puede servir de mucho. Bien. Aquí vemos los conceptos de fórmulas y funciones, la diferencia que hay entre estas. Bien, aquí vemos la diferencia visual y el resultado casi siempre es el mismo. Vemos las normas para la elaboración de fórmulas y funciones, tanto cómo utilizar el guión, cómo utilizar el paréntesis, el símbolo de igual, el símbolo de más y demás. Cómo insertar las funciones, ya muchas de esas, muy probable que ya la hayan utilizado. Y aquí empezamos a ver los operadores y las prioridades entre uno y otro. Bien. Comparativos, los operadores de comparación. Muy, muy importante. Los básicos que son estos, los aritméticos. Todo esto lo vamos viendo ya en lo que es el desarrollo de la actividad. Y acá debajo se muestra una cantidad considerable de funciones, bien, con sus respectivos descripción de lo que hacen esas funciones. Vamos a ver en un ratito cómo utilizar las funciones, qué son las funciones y demás. Bien. Entonces ya saben que luego de, si quieren ver, probar alguna en específico, aquí le dice lo que hace y aquí le dice el nombre para buscarla y probarla, si desean. Aquí están los audiovisuales, que es parte de lo que van a trabajar, y aquí está la actividad, que es lo que vamos a ver ahora. La actividad práctica que ustedes tienen que trabajar. Como les dije anteriormente, la actividad consta de 3 hojas, que son las que tienen que trabajar. En la primera hoja, que es la de operadores aritméticos, tenemos aquí una especie de nómina ficticia. Nos explica acá el concepto de fórmula. Una fórmula es una secuencia de valores constantes, referencias de celdas, funciones y operadores que generan un resultado. Las fórmulas por lo regular pueden ser aritméticas, de comparación o de concatenación. Aquí debajo nos muestra un ejemplo, el operador, el símbolo de igual, que casi siempre, que es el que activa la función de cálculo. Se puede utilizar otro, como el símbolo de más también. Y aquí empezamos a hacer cálculo con valores relacionados a una celda en específico, que es la celda A8, utilizando el operador asterisco, que es igual al de la multiplicación, por un valor estático, que es el número 6, y luego se divide entre otros valores que tenemos acá, incluyendo un valor porcentual. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener tantos valores variables que pueden estar dentro de una fórmula, como un valor estático que no esté en la fórmula, pero que sí esté dentro de, perdón, que no esté en la celda, pero que sí esté en la fórmula. Por ejemplo, un valor como que sea un valor estático, como por ejemplo el valor del pi, 3.14. Bien, yo quiero multiplicar el valor que está en la celda por el pi. Yo podría colocar aquí el 3.14 por el valor que está en la celda. Si en la celda ahora mismo hay un 10, se va a multiplicar por un 10. Si mañana hay un 100, se multiplica por un 100, el valor pi. Entonces yo puedo hacer ese tipo de respuesta. Bien. Entonces la idea básicamente acá es poner en práctica los diferentes operadores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tal y como me dice acá. Yo tengo aquí, por ejemplo, sueldo bruto y aquí tengo un incentivo. Se supone que aquí tengo un nuevo sueldo bruto que va a ser la sumatoria. Miren aquí el operador que debo usar, la suma, para sumar el sueldo bruto anterior más el incentivo. Entonces aquí yo voy a decir igual este valor que está acá, el que tiene esta celda, más el que tiene esta celda que está acá. Bien, esas dos celdas. ¿Por qué lo hago en base a la celda? Y él me puede decir, ¿por qué lo hago en base a la celda? Vamos a ver. ¿Quién se anima? Tan, 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 tan. Vamos a ver, Sheila. Buenas Adelante, noches. Se utiliza la celda porque el valor puede cambiar, además de que con la primera fórmula arrastramos y tenemos fórmulas para todos los demás. Excelente, excelente, muchas gracias. Tal y como nos indica Sheila, precisamente
Si alguno de estos valores cambia, si mañana los datos de origen cambian y ese valor aumenta, como es un sueldo, ¿verdad? Entonces, automáticamente no tengo que estar revisando los resultados de las funciones o de la fórmula en este caso. Miren, presiono Enter. Si ese valor mañana sube a 6.000, él automáticamente hace un recálculo de ese valor. Adicional a lo que lo que estamos viendo, Chela se hacía referencia a lo siguiente. ¿Se acuerdan cuando nosotros hacíamos el arrastre con este cursor en la cruz negra? Cuando teníamos la lista personalizada lunes, martes, miércoles y los patrones numéricos la semana pasada. Si en este escenario donde tengo un cálculo de una fórmula, hago ese arrastre, él automáticamente me relaciona el valor de la siguiente fila. De esa manera no tengo yo que estar haciendo manualmente el arrastre o haciendo el cálculo en cada una de las celdas. Bien. Ese arrastre yo puedo hacerlo tanto vertical, como lo estoy haciendo ahora, como horizontal, como lo vamos a mostrar en un ratito. Bien. Si se fijan, en este escenario yo lo traté de arrastrar manualmente. En este caso son pocos. Simplemente si yo lo arrastro hasta acá, ya se van a mostrar todos. Y en el último, si hago doble clic, me doy cuenta que está haciendo referencia a los últimos valores que quiero que se sumen, o sea que está correcto. Pero si son cientos de filas hacia abajo, hacer esto quizás puede ser un poquito caótico. ¿Cómo lo resuelvo? Me coloco acá. Cuando ya lo tengo acá, él va automáticamente, cuando le doy doble clic, me hace el auto relleno hasta donde rompe la cadena de valores en el cálculo. Bien. Por eso ustedes vieron que aquí dio 0 y no sigue calculando hacia abajo. Yo aquí simplemente elimino ese valor y ya está. De esa manera ya si hay 100 filas hacia abajo, él va a hacer el cálculo automático. Este arrastre acá se llama referencia relativa. Bien, porque hay una relación entre cada valor que se va arrastrando hacia abajo. Bien. Si yo quisiera, por ejemplo, hacer esto mismo acá, pero en este escenario me está pidiendo que calcule el 2.5% del nuevo sueldo bruto, entonces puedo decir aquí, por ejemplo, igual a este valor por 2.5%. Bien, presiono Enter. Y ya cuando hago doble clic nuevamente, tengo ese valor colocado acá. Utilizando la referencia relativa, estoy sacando el mismo 2.5% a este valor que es el sueldo bruto al cual corresponde. Hasta aquí todo bien. Bien, hasta aquí todo bien. Pero ¿qué pasa si mañana ese valor porcentual de ese descuento aumenta? Entonces tengo yo que venir y hacer ese cálculo nuevamente acá. Tengo que venir a hacerlo. Bien. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar una celda de control. Una celda de control es esta que está acá. Y yo le voy a colocar ese valor porcentual, que es un 3%. La idea es que si mañana el valor porcentual cambia, porque la ley cambió, entonces yo simplemente lo cambio en mi celda de control y ese cambio debe aplicarse en todas las celdas en la cual se está aplicando esa celda de control. Bien. ¿Cómo lo hacemos? De la manera siguiente. Yo voy a hacer el mismo cálculo en base a esta celda en vez de utilizar el 3% fijo en la fórmula, voy a seleccionar la celda en la cual tengo el valor de control. Bien. Pero cuando yo hago el arrastre, si presiono Enter y hago el arrastre, me doy cuenta que el valor me da error. ¿Por qué? Porque como voy arrastrando aquí el valor de la referencia relativa, también va bajando acá en la celda de control. Para evitar que esto ocurra, yo hago lo siguiente. Puedo hacerlo con F4, función F4, y él automáticamente me va a agregar, cuando yo selecciono esta celda, si le digo aquí función F4, miren cómo él me le agrega un símbolo de peso delante de la columna y delante de la fila de ese valor que yo estoy trabajando. También puedo insertarlo manualmente, los valores. Bien. Ya en intermedio detallamos mucho más esta parte de las funciones relativas y absolutas. Pero por el momento, para los fines prácticos que queremos mostrar, con esto solucionamos. Bien. Presionamos Enter
Si hacemos el arrastre ahora, nos damos cuenta de que cuando damos doble clic acá, la referencia relativa continuó en cada uno de los sueldos brutos, porque acá no habíamos fijado la celda. No le habíamos agregado los símbolos de peso. Mientras que, aún estando aquí en el último, en la celda de control, se mantuvo acá. Esto nos brinda la facilidad de que si mañana automáticamente esto sube a un 4%, cuando yo presiono Enter, todas las celdas se vieron afectadas. Mientras que acá yo tengo que hacer el recálculo manualmente otra vez. ¿Ok? Entonces la idea es que todo trabaje en cascada, que cuando yo afecte algo, todo se actualice abajo. Bien, porque la idea es que Excel nos ayude a nosotros a cada día trabajar de una forma más fácil. ¿Bien? Entonces aquí podemos utilizar una función. Yo sumo todo esto, o puedo sumar todos los valores. Yo voy a utilizar aquí la función autosuma, que es esta que está acá, que me suma todos estos valores secuenciales y me coloca el total en el valor en blanco. Mírenlo acá. Y una vez ya lo tengo aquí listo, le doy doble clic acá y él me va a completar. Bueno, no está tomando, lo arrastro entonces. Y ya él automáticamente me hace la suma de cada una de esas columnas en la cual estamos trabajando. ¿Ven? Básicamente esto es lo que van a trabajar acá. Deben completar con los operadores que se le indica acá arriba, esta parte de la nómina aquí debajo. Bien. Y ya en cuanto a la concatenación, la parte de concatenar, una fórmula de concatenación permite unir textos en una misma celda. Ese texto puede ser insertado en la fórmula a través de una referencia de celda o ingresándolo directamente entre comillas. ¿Se acuerdan? La parte que les indiqué. Importante, el espacio es considerado por Excel como un carácter de texto, por lo que si se desea concatenar, debe ser ingresado entre las comillas, en forma individual o dentro de otra línea de caracteres. Aquí debajo se les muestra cómo utilizar la parte de concatenación utilizando el símbolo en una fórmula manual. Anterior a tener la función de concatenar, se hacía de esta forma. Pero en esta ocasión vamos a utilizar la función concatenar. El primer paso para nosotros insertar una función es que debemos de estar ubicado en la celda en la cual queremos que caiga el resultado. Bien, queremos que el resultado caiga acá. Aquí se nos pide que debemos concatenar el nombre y el apellido. Son estos dos. Yo voy aquí al botón que se llama insertar función y me va a aparecer acá el asistente. El asistente tiene varias secciones. Por ejemplo, aquí debajo yo tengo las funciones más utilizadas. Bien. ¿Qué es una función en este caso? La función lo que me permite a mí es yo tener una o varias fórmulas dentro de un único encapsulado o nombre que yo lo puedo invocar. Bien. Incluso en avanzado, creamos una función propia nuestra y la agregamos acá y vemos el funcionamiento. Bien. Ya cuando estamos trabajando con macros programados y demás. Entonces, por ejemplo, una función que es muy usada es la función del promedio. Pero si vemos, por ejemplo, la función del promedio, ¿qué es la función del promedio? Yo tengo dos valores, tengo 100 y tengo 100. Si yo quiero sacar el promedio de esos dos valores, ¿qué yo hago? Sumo esos dos valores, que son 200, y el resultado, ¿verdad? Que son de esos 200, lo divido entre los valores sumados. Miren lo que estoy haciendo. Primero sumo, es una primera fórmula, los dos valores. El resultado de esa suma, que son 200, luego lo divido, esa es otra fórmula. Bien, entre los valores sumados, que son dos valores que sumé. Al final voy a tener un 100. Bien, entonces la función promedio tiene esas dos fórmulas, la de suma y la de división, en una única función que se llama promedio. Bien, entonces yo puedo tener una función, puede tener un conjunto de fórmulas que dé un resultado X. Entonces, punto número 1, seleccionar la celda en la cual quiero que caiga el resultado.
Punto número 2, insertar función. Acá tengo las funciones utilizadas recientemente, perdón. Acá tengo por categoría las diferentes funciones. Si quiero hacer una búsqueda manual, puedo seleccionar todo e ir buscándola acá en orden alfabético. O puedo utilizar aquí el buscador de funciones. Pues yo sé que ella se llama con K. K, le doy al botón ir, presiono el botón ir, y aquí él me dice, mira, hay estas 3 opciones. Mientras tú la vas seleccionando, aquí debajo te muestra lo que hace. Concatenar. Une varios elementos de textos en uno solo. Pero mire, esta me funciona. Presiona aceptar. Aquí tengo los argumentos. Los argumentos son los valores. Yo siempre relaciono las funciones como cuando queremos hacer un batido de fresa. Los argumentos que son esos ingredientes. La fresa, leche, azúcar, hielo, ¿verdad? Esos son esos argumentos. La licuadora hace la función, que es licuar todo eso junto. Y luego tengo el resultado, que es ese delicioso batido. Entonces, como argumentos de entrada, voy a tener que los valores que quiero concatenar. Espacio, José, perdón, que es el nombre. Acá voy a colocar un espacio para que entre José y Colón haya un espacio. Y aquí, miren, cuando le doy un clic aquí, en ese espacio que le di, van a ver que se va a agregar 2 comillas dobles. Miren, le doy un clic, miren cómo se agregaron acá. El sistema detectó que yo di un espacio y lo identificó como un carácter. Y por eso agregó las 2 comillas dobles automáticamente. Eso solo pasa cuando hago el espacio. Si ingreso un texto manualmente, debo yo cerrar la comilla doble. Y Colón, por ejemplo. Aquí está. Si le digo aceptar, ya aquí tengo la combinación. Miren la función aquí arriba. No me dice José Colón, me dice la función que se está ejecutando para que aquí esté ese resultado. Igual acá, si les doy doble clic, ya tengo aquí los diferentes nombres según fue arrastrando la referencia relativa, las diferentes celdas. Bien. Ya aquí deben ustedes agregar una fórmula, una forma, o sea, en este caso deben formar una oración, perdón. Formar una oración con José Colón, con sus nombres y el año de nacimiento. Por ejemplo, el año de nacimiento de José Colón es, y debe tomar automáticamente con la función concatenar ese valor. Por ejemplo, yo puedo decir concatenar, y aquí puedo decir comilla doble, el año de nacimiento de espacio. Cierro mi comilla, mírenlo aquí donde me muestra. Selecciono José Colón acá porque yo lo concatené. No lo voy a hacer nuevamente. Perdón, debí cambiar de argumento. Al siguiente. Y ahora sí, lo selecciono acá. Miren aquí cómo él me va mostrando lo que yo voy haciendo. De José Colón. Y aquí voy a poner entonces. Es el espacio delante para que después del nombre, que es José Colón, hay un espacio y luego la es, luego otro espacio. Cierro, miren aquí como ya se está mostrando. Como ya aquí dejé el espacio de luego de es, ya solamente tengo que invocar en el cuarto argumento el año. Mirenlo aquí como se muestra. Si le doy acá a aceptar, ya veo aquí en base a José Colón cuál es su año. Y acá, cuando le doy doble clic hacia abajo, me va mostrando los diferentes nombres con sus respectivos años, utilizando la misma frase que tenemos. Esto me acuerda cuando utilizábamos mucho en Word generar correspondencia dinámica, donde teníamos una base de datos con nombres y un único texto en el cual queríamos ir encajando todos esos nombres y hacer una carta con el mismo cuerpo, pero dirigida a diferentes personas. Entonces, más o menos algo similar a esto a lo que estamos viendo acá. Bien.
Entonces, el mismo criterio de invocar la función, de antes de invocarla, estar posicionado en la función, en la posición en la cual yo quiero que caiga el resultado, es lo que van a utilizar en esta hoja. Bien, en la cual van a ir buscando estas diferentes funciones, la van a ir ejecutando aquí a la derecha en base a estos argumentos de entrada. Y aquí vamos a ir viendo los diferentes resultados en base a la función utilizada. Bien. Aquí se le da una breve definición nuevamente del tema de las funciones. Excel cuenta con un poco más de 400 funciones. Realmente son muchas. Y por lo regular, el símbolo separador entre argumentos habla aquí que puede ser punto y coma o coma. Eso es cuando estamos trabajando con fórmulas. Bien. Por ejemplo, en este caso, si yo digo, por ejemplo, la función suma, vamos a suponer que yo tengo estos valores aquí. Tengo este valor acá, tengo este valor acá, tengo este valor acá. Bien. Si yo quiero sumar estos valores que están aquí arriba, simplemente yo me coloco aquí y busco la función suma, que es esta que está acá. Le digo aceptar y selecciono mis valores. Bien. Estos dos puntos que ustedes ven acá, quiere decir que se está sumando desde la columna E5 y los dos puntos significan hasta E13. ¿Qué quiere decir esto? Que es un rango de celda que se está sumando. Bien. Si le doy a aceptar, perfecto, tengo el resultado. Ahora bien, si mis argumentos que yo quiero sumar no están en secuencia, de manera secuencial uno luego del otro, como es este caso, yo tengo que hacer lo siguiente. Borro la función suma. Vamos a insertarla nuevamente. Entonces yo le voy a decir aquí, por ejemplo, me vas a sumar este. Luego en otro argumento me vas a sumar este. ¿Por qué? Porque no puedo hacer esto, seleccionar bien. Y me vas a sumar este. Cuando yo le doy a aceptar, van a notar que la función, en vez de utilizar dos puntos, utilizó acá coma. ¿Lo ven? Coma. Entre una celda y otra dentro de los argumentos de entrada. ¿Lo ven? Una coma. Esa coma quiere decir, súmame F6. La coma quiere decir I, G9 y F12. Bien. En los sistemas en los que está en el idioma inglés, en vez de tener una coma como separador I, van a encontrar un separador con un punto y coma. Bien, un punto y coma. Por eso dice que esto puede variar según la configuración de la computadora. Bien. Entonces, líderes, nada, sería todo por el día de hoy. Ya con esto concluiríamos acá la parte de la unidad 3, la cual deben colocar aquí también. Si se fijan, no es algo tan complejo, pero sí hay que trabajar. Bien, hay un trabajito que hay que hacer. Me gustaría saber si hay alguna duda o aclaración antes de finalizar nuestro encuentro. Ya iniciamos las evaluaciones, ¿eh? Pueden ir viendo sus calificaciones, lo que ya están al día con las entregas. ¿Vamos bien? Creo que usted va a subir esa grabación. Sí, voy a tratar de subirlo mañana, para así no darle mucho tiempo. Se lo comparto de inmediato por el grupo de WhatsApp y en la plataforma también va a estar disponible aquí debajo este elemento. Siempre a la hora. Bueno, líderes, para mí un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Vamos a avanzar con las entregas. Vamos a ver. Sí, adelante. ¿Usted pasó la asistencia hoy? No la hemos pasado. Me concentré en el tema de la... Pero lo que voy a hacer es que lo voy a pasar con la lista del Zoom, del Teams. Las personas que ingresaron al Teams son las que voy a colocar acá. Ok, Por gracias. temas de tiempo. Muchas gracias. Bueno, un placer, señores. Pasen buenas noches. Hasta la próxima. Bye, bye. Buenas noches.
Muchas gracias.